o generás aperturas graduales y parciales con las prevenciones y precauciones necesarias, o la gente lo hace por vos y a vos se te licúa la autoridad. Vamos a hablar ya mismo con alguien que sabe. Fue ministro de Salud, fue secretario de Salud después, Adolfo Rubinstein. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien. Aperturas parciales graduales. ¿Cuál imaginás? ¿Qué información tenés? ¿Y qué agregarías o quitarías vos a lo que escuchaste? Todavía no he visto, vamos a ver qué es lo que presenta el presidente y cuál es el plan de salida de la cuarentena. Por supuesto que esto no se puede hacer de un día para el otro, pero no sabemos cuál es el plan. Digamos, lo que sí sabemos es que hay ciertas cuestiones que tienen que ser consideradas cuando salgamos de la cuarentena. Una es la que vos mencionaste, lo que se llama segmentación geográfica. Esto es, no todos los distritos se están comportando de la misma manera en cuanto a la trayectoria de la epidemia. Una cosa es el área metropolitana de Buenos Aires y otra cosa son provincias o núcleos urbanos que o no han tenido casos en las últimas semanas o han tenido muy poquitos casos. Por supuesto que tienen que ser tratados distintos. Hay medidas, lo que se llama segmentación demográfica, que quiere decir que hay ciertos núcleos poblacionales, los ancianos frágiles, las personas con enfermedades crónicas, que tienen que seguir en aislamiento. No obligatorio, pero tiene que haber una fuertísima recomendación para que sigan guardados en las casas el mayor tiempo posible. Tiene que haber algunas medidas generales que hay que tomar, como por ejemplo el uso de barbijo, las medidas de distanciamiento físico, de distanciamiento social y todo el resto de las medidas que se han tomado en todo el país. Y luego tiene que haber una atención específica sobre los núcleos más vulnerables. Estamos hablando de villas y asentamientos, estamos viendo el problema en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, los geriátricos y las cárceles. Hay que proteger particularmente a los trabajadores de la salud y todo esto tiene que hacerse en un contexto de un aumento muy importante de los testeos. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los cuellos de botella que tenemos es la detección de los casos asintomáticos, en general contactos de los pacientes infectados. Entonces, que cursan en forma asintomática más del 50%. Si nosotros no los detectamos rápidamente y no los aislamos, no hay manera de contener la propagación de la epidemia. ¿No se está haciendo ya gran parte de lo que vos planteás, digo, en Ciudad de Buenos Aires y otros lugares también, barbijo obligatorio, Sí. distanciamiento físico y social obligatorio? Eso se está y haciendo. testeos dicen que haber comprado, creo, 500.000 test y que se empezaban a usar. Se ha aumentado el testeo, es cierto, se han aumentado de manera importante en las últimas semanas, lo cual también está explicando el aumento del número de casos. Por ejemplo, lo que hoy tuvimos, estos creo que son 188 casos nuevos hoy, tampoco hay que sorprenderse. En la medida que aumenten, digamos, la detección, van a aumentar el número de casos y también va a aumentar un poco el número de fallecidos, porque si tenemos mayor capacidad diagnóstica, también diagnosticamos mejor los casos y las muertes ahora. Todavía no es suficiente, seguimos estando muy rezagados respecto a los países de la región. Y para el número de casos que hoy tenemos, debiéramos estar testeando, en lugar de más o menos 2.000, 2.500 test, que es lo que se está haciendo ahora por día, debiéramos estar entre 5 y 6.000, o sea, el del doble y un poquito más. ¿Para qué esto? Para que, digamos, calibrado por este número de casos, podamos tener una métrica que es la que se está cada vez empleando con mayor frecuencia en los países que están controlando la epidemia, que es un 3% de test positivos sobre todos los que se hacen. Ese 3% lo que está diciéndote es que se está testeando bien y que se están pesquisando adecuadamente los contactos. Si nosotros logramos esa métrica a través de equipos, digamos, como hicieron en China y en muchos otros países, equipos de trazadores, de rastreadores, que tengan como función tratar de cerrar los casos, o sea, los contactos rápidamente, idealmente en menos de 3 días, un promedio de 30 contactos por paciente y por persona infectada, que habitualmente, digamos, ese es el promedio en las últimas 2 semanas. Si logramos esto, más las medidas de distanciamiento social, físico, el uso de barbijo, la segmentación geográfica y demográfica, es muy probable que podamos seguir teniendo el R0, ese índice de contagiosidad muy bajo e idealmente por debajo de 1. Bien, siempre se esquiva esta pregunta o esta propuesta que voy a hacer porque incomoda, pero voy a la carga igual y es, acá tenés las llaves del ministerio, te las devuelvo o de lo que quieras. ¿Qué harías vos con ambas? Vamos, primero, entiéndanos que estamos todos apretados de densidad poblacional y queremos saber si podremos salir un ratito. Digamos, si vos estuvieras a cargo, ¿qué sugerirías en Capital y Gran Buenos Aires
¿Podremos salir un ratito bajo una gestión Rubinstein? ¿Podríamos o no? ¿Qué recomendarías? Escenario contrafáctico difícil, Son ¿verdad? divinos, son hermosos. Uno se siente más liberado para Liberate, poder contestar. feel free, Me libero. En primer lugar, hay que tener, yo esto lo llamo casi eufemísticamente, un esquema valvular intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que tener una suerte de tablero de control, con algunas métricas, por ejemplo, la ocupación de camas en terapia intensiva, por ejemplo, las tasas de duplicación de casos o de muertes. Esos dos relojes dan bien, te interrumpo porque Si hasta ahora... esos relojes también, que ojo, es lo que están dando bien ahora, Sí. porque tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva que está por debajo del 40%, mucho menor que la habitual a esta altura del año en años previos. Y de coronavirus mucho menos. Y de coronavirus todavía no tenemos, claro, exacto, tenemos, no me acuerdo el número hoy, pero estábamos en aproximadamente 200 internaciones en cuidados críticos. O sea, si hoy tengo esa botonera, Sí. por llamarla en términos analógicos y no digitales, yo empezaría a relajar un poco. Por supuesto, tomando en cuenta todas estas cosas, porque no hay nada grabado en piedra. ¿Qué relajás? Bueno, por ejemplo, comienzo a autorizar, a empezar a reactivar sobre todo el consumo, la producción, la economía en general, el comercio, actividades laborales, algunas actividades industriales, con protocolos muy claros, donde hay que mantener el distanciamiento físico, el uso de barbijo y todas las medidas de evitar, digamos, El las famoso aglomeraciones. takeaway que están hablando todos. Voy a retirar, pido la comida y voy a retirar. ¿Eso puede ser? Sí, y empezaría para vos, que yo sé que es un tema que para vos te importa mucho, me parece que las actividades deportivas en determinadas condiciones, las solitarias, etcétera, habría que también reanudarlas. Estás en campaña, ¿no? Estás prometiendo cosas en campaña que después hay que cumplirlas, Rubinstein, ¿eh? Vos me dijiste, estamos hablando de escenario contrafáctico. Pero pues, lo que todo el mundo quiere escuchar, que saldremos a comer, a buscar la comida y a correr. No hay nada que esté grabado en piedra. ¿Qué quiero decirte con esto? Uno, con la debida anticipación, porque entre que vos pones una medida, la abrís o la cerrás, hasta que tenés el efecto, pasan 2 a 3 semanas. Entonces vos tenés que hacer con anticipación. Vos vas siguiendo ese tablero de control. En cuanto vos ves que las tasas de ocupación de camas en terapia intensiva empiezan a aumentar o la duplicación de casos o de muertes el tiempo comienza a disminuir, ahí cerrás. Bien, entonces decime 3 cosas. Takeaway sí, correr sí, no en grupo de running no. Y salidas, digamos, con salidas limitadas. La famosa salida de 1 hora, por ejemplo, con los chicos. Que tiene que apelar a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social y a la conciencia. Esto no se va a poder controlar con la policía. Bien, estamos haciendo un escenario imaginario sin faltarle el respeto a nadie y es una hipótesis de alguien que fue secretario. Igual quiero decirlo, claro, por Ginés, hay que estar donde está Ginés también, eso. No, ojo, porque no. Digamos, una cosa es estar acá y otra cosa es estar allá. Bien. Pablo de León. Bueno, me sumo, doctor, a la última pregunta de Diego y hay escenarios que hay que mirar. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares más difíciles, 3 millones de habitantes, de los cuales 650.000 son chicos. Yo digo, para los padres, para los que tenemos niños, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué está bien y qué no? Digo, de usted como médico, ¿qué nos dice de hacer con los niños? No, yo creo que hay que comenzar a relajar algunas medidas. Y esto tiene que ver con comenzar con algunas salidas, digamos, programadas, con horarios especiales, un poco lo que se había propuesto, digamos, hace 2 o 3 semanas. Y de nuevo, es ensayo y error, no hay nada grabado en piedra. Probablemente tengamos que volver a... Esa es la luz de tus ojos, Adolfo. Mirá, esa luz roja es la luz de tus ojos. Cada vez estoy ganando experiencia. Está muy bien, dale. Entonces, seguramente, digamos, vamos a tener que retroceder en algún momento. Esto es, como decía Lenin, si quieren, 2 pasos adelante y 1 atrás. Pero va a haber que trabajar de esa manera. No hay forma de no ir ensayando, porque esto es una situación inédita que no ha ocurrido jamás en la humanidad de esta manera. No con las telecomunicaciones, no con las redes sociales, no con las características que tiene hoy la sociedad. Y entonces tenemos que ensayar. Ahora, ¿vamos a tener más casos? ¿Vamos a tener más muertes? Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Lo que no podemos es tener la posibilidad de desbordar o de colapsar el sistema de salud. Eso está claro que tiene que ser algo que tenemos que ir mirando paso a paso. Pero para contestarte la pregunta, sí creo que hay que relajar algunas cosas que, digamos, permitir la salida de los chicos con los padres en las condiciones que estamos mencionando. Osvaldo.
Sí, buenas noches, doctor. Acudimos a usted porque puede explicarnos algunas cosas, algunas informaciones que recibimos y que no terminamos de entender. A ver, ¿qué nos quieren decir cuando nos dicen esto? La Universidad Johns Hopkins, que es la de que tanto escuchamos hablar en estos días, está hablando de la letalidad del coronavirus en los países de América Latina. Y va en una escala que van desde Chile, que tiene 1,2, Paraguay 2,3, hasta los que más tienen, que son Ecuador 5,1, Argentina 5,3 y Brasil 6,6. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que no hay que, esta tasa de letalidad es la tasa de letalidad por casos, ¿verdad? Que hay que ajustarla, por ejemplo, entre otras cosas, por la pirámide demográfica de los países, porque no todos tienen, por ejemplo, la misma población envejecida. Por ejemplo, el caso de Italia es uno de los característicos en este sentido, es parte de las razones de la tasa de letalidad tan alta. Y la otra es el número de test. En la medida que diagnosticamos menos, que detectamos los casos más severos o que detectamos solo los casos con síntomas, que es lo que está pasando en la Argentina, tenemos un denominador, una base muchísimo menor. Que, por ejemplo, a diferencia de Chile, Chile detecta 8 a 9 veces más que nosotros. Entonces tiene probablemente, por eso tiene, entre otras cosas, una mucho menor letalidad. Y Yo eso no le daría tanta relevancia a esa cifra. La letalidad, lo que sí se sabe del coronavirus, es que está por debajo del 1%, por lo menos hasta ahora. Y ese asunto de que Chile tenga mucho más test y esta tasa de letalidad menor, ¿facilita que Chile pueda abrir algunas actividades más que Argentina? Bueno, lo que pasa es que lo que hay que ver es la trayectoria de la epidemia. En el caso de la Argentina, digamos, realmente, como vengo diciendo, no solo hemos aplanado la curva, está aplastada. Si uno ve la trayectoria, está aplastada. Entonces, pero claro, eso se correlaciona también con el aplastamiento de la economía y con que la gente, digamos, está realmente en este momento muy preocupada por su situación personal, por los problemas además psicosociales que tiene el confinamiento prolongado. Entonces, el problema que veo, porque también se está presentando una suerte de dilema entre cuarentena o muerte, cuarentena o terapia intensiva. Esa no es el dilema, esa no es la opción. La realidad es que lo peor que puede ocurrir es que la cuarentena se vaya deshilachando, digamos, por incumplimiento de la gente, y que después, cuando si la cosa se desbordara, porque ya no se cumple nada, entonces cuando uno quiera retroceder con las medidas y endurecer y cerrar esa válvula que yo mencionaba, va a ser muy difícil. Ahora está Lili, yo quiero decir algo para que no se pierda. Esto es transversal, la posición más conservadora, tanto Larreta como Kicillof, que no estarían de acuerdo en tantas cosas de la vida, sí están de acuerdo en, me parece que Alberto va a querer abrir más de lo que nosotros dos estaríamos dispuestos. ¿Qué dirías? Porque, digamos, Larreta también pertenece al espacio político que vos integraste o integrás junto por el Cambio. Yo entiendo cuando uno está gobernando, digamos, el terror que tiene, digamos, a que esto se desborde y que haya un enorme saldo de muertes, de internaciones, de colapso del sistema de salud. Estamos en una situación, de nuevo digo, inédita, y donde algunos países muy desarrollados, con sistemas de salud extremadamente robustos, han colapsado. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos o en Nueva York, Italia, España, Inglaterra, etc. Entonces yo entiendo, digamos, ese temor. Pero también entiendo que en este momento nosotros, este tablero de control, este tablero de comando, con estas métricas, está razonablemente bien. Entonces, es el momento para comenzar a ensayar si se pueden relajar algunas medidas, por supuesto, con una vigilancia epidemiológica muy estricta y con un aumento crítico de los testeos. De esta manera vamos a poder saber dónde estamos parados. Lili. Buenas noches, doctor. La pregunta es, generalmente vinieron los primeros fríos, estamos entrando en la fase del invierno y habitualmente hay muchos más casos de gripe A, de todo tipo de enfermedades justamente vinculadas con los bronquios. ¿Esto va a sumarse al coronavirus? Y en ese contexto, ¿será tiempo de volver a una mayor reclusión si se dan los picos que habitualmente se dan? Bueno, acá el tema es que primero que lo que no se sabe bien todavía, es digamos, cuánto influye la temperatura en el comportamiento y la virulencia del coronavirus. Digo esto porque como esta es la primera vez que se ve este virus, y esto es una pandemia donde el 100% de la población inicialmente era susceptible, es decir, nunca había sido infectada, ha avanzado de manera muy importante y no queda muy claro si tiene o no alguna influencia la temperatura. En otros coronavirus muy parecidos a este, sí se sabe que el frío en general permite una mayor,
permite que se mantenga un poco más el virus y que adquiera características un poco más de contagiosidad. Entonces, este es un tema, esto es un problema, no se sabe. Lo que se presume es que no es tanta, probablemente en el futuro, porque tampoco se sabe cuánta inmunidad deja este virus, pero probablemente lo que sí se está viendo es que por lo menos un año y tal vez un poco más sea una cosa muy parecida a la gripe, al virus de la influenza. En ese caso, es muy probable que en el futuro se vaya circunscribiendo al invierno y sea otra de las enfermedades respiratorias del invierno que habrá que mantener. Pero yo me refiero al pico, habitualmente hay un pico de la gripe, de las gripes comunes y de todo tipo de enfermedades bronquiales, se dice. Este es otro problema porque... Que se juntan en esta época del año. Claro, y además afectan la misma población, porque, digamos, salvo que la gripe también afecta a los chiquitos, la gripe afecta a los ancianos frágiles, al mismo grupo poblacional vulnerable que afecta el coronavirus. Y es cierto que además que la temporada de gripe en el norte este año fue bastante más brava que lo habitual. Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado porque se van a juntar las cosas. Bien, Marce. Buenas noches, Adolfo, ¿cómo le va? Hola. La pregunta sería, ¿cómo imagina usted un regreso ordenado al trabajo, como por ejemplo hoy ha pedido en un comunicado oficial la Asociación Empresaria Argentina, ya que usted está promoviendo justamente ese ensayo? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que no soy un experto en esto, digamos, acá, y creo que esto es muy importante decirlo también. A mí me parece muy acertada, y ahora te contesto tu pregunta, me parece muy acertado que el presidente tenga un consejo asesor, porque me parece que la pandemia excede el marco de solo lo sanitario. Tiene, digamos, implicancias económicas, sociales, psicológicas, de toda índole. Por eso también me parece importante que ese consejo de asesor del presidente sea ampliado con profesionales de otras disciplinas, de otros campos, que le den diversidad y una mirada y una perspectiva un poco más amplia que la de solo médicos o infectólogos o epidemiólogos. Me parece que es muy importante que esto sea así. Para responderte a tu pregunta, me parece que lo que hay que hacer es evaluar cada una de las actividades laborales, cuál es el riesgo que existe, porque existen, digamos, ciertos riesgos por el tipo de actividad, e ir abriendo aquellas que se puede comenzar a abrirlas y que se pueden mantener las distancias físicas seguras, se puede escalonar, por ejemplo, para que no haya horarios picos, sobre todo por el transporte, en la entrada o salida del trabajo. Entonces, se podrán escalonar los momentos de entrada o de salida del trabajo. En fin, hay muchísimas cuestiones donde seguramente va a haber que poner creatividad, pero esto no significa reinventar la rueda, porque en muchos otros países se está haciendo de esta manera. Lo que tenemos que hacer, y justamente por esa ventana de semanas que tenemos, porque estamos adelante, por ejemplo, de lo que ha pasado en Europa, podemos tratar de ver qué cosas les ha ido bien y qué cosas les ha ido mal para no repetirlas. Un tema son los mayores de 65 años que, bueno, todos sabemos lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires cuando el gobierno de Horacio Larreta quiso endurecer. Lo hizo, después lo aflojó un poquito porque hubo mucha resistencia. ¿Qué habría que hacer con este segmento que es vulnerable? Yo creo que hay que recomendar fuertemente el aislamiento en los mayores, sobre todo los mayores de 70 años, y en las personas con enfermedades crónicas, sobre todo de esa edad. No creo que tenga que ser obligatorio, porque además creo que si hay un grupo que está cumpliendo, digamos, de manera a rajatabla, diría yo, las medidas, por lo menos en los núcleos urbanos, es justamente esa población porque tiene mucho miedo. Entonces, claramente yo no recomiendo, haría una fuertísima recomendación, una buena comunicación de riesgos, pero no haría un aislamiento obligatorio. Porque además sería, si nosotros salimos del aislamiento obligatorio en generalizado, sería una posición un poco discriminante. ¿Hay algo que haya que decir con respecto a este segmento que no haya sido dicho? Digamos, si usted, como un pastor, tuviera que hablarle a la gente que está ahí escuchando, ¿cuál es el argumento que tal vez no circuló demasiado? Estamos en una situación seria, digamos, inédita, digamos que verdaderamente tenemos que prestar muchísima atención a lo que está ocurriendo, que no hay la alternativa no es cuarentena o muerte. Me parece que eso es muy importante porque eso sí es generar, digamos, un terror que no es la mejor, digamos, no me parece que sea lo mejor en este tipo de situaciones donde el terror puede, digamos, influir en conductas inapropiadas y sobre todo en comportamientos sociales inapropiados. Me parece que hay que comunicar muy seriamente lo que está pasando, dar los datos tranquilizan, los datos no generan terror.
ni generan miedo. Los datos creo que tranquilizan, pero hay que saber explicarlos bien. Y hay que tratar de apelar al comportamiento social, a la responsabilidad, al empoderamiento de todos los ciudadanos, porque esta es una situación que no la va a resolver un gobierno, la va a resolver la sociedad en su conjunto. Bueno, ahí estamos ahora, Pablo, y yo creo que ahí podemos después recuperar en la vuelta de las preguntas algo que para mí es muy importante, que es, bueno, ¿ya estamos empoderados o no? Quiere decir que ya sabemos, incorporamos la responsabilidad del barbijo, del distanciamiento, de tocar el botón del ascensor con el codo. Digo, ¿ya lo tenemos incorporado o necesitamos que papá Estado venga a decirnos con una prohibición que no lo podemos hacer? Esa es una buena pregunta. Uno apostaría que sí, ya lo incorporamos, vamos 50 y pico de 50 días. Pablo. Bueno, me sumo a eso, a decir, por ejemplo, los comercios es algo que a partir del lunes va a cambiar en la mayoría de los distritos. Y acá aparecen algunos comercios, por ejemplo, voy a algo concreto a su experiencia, doctor, como las peluquerías. Ahí también tenemos que cambiar la cuestión cultural, como decía Diego, tocar el ascensor con el codo. Bueno, en las peluquerías, ¿qué hacemos? Reducimos la mitad las sillas, hacemos que el peluquero no nos hable. ¿Cómo ve esos lugares de mayor cercanía que cambiarían a partir de esta vida en pandemia? Es una buena pregunta. Por ejemplo, la peluquería que yo voy, que queda abajo de mi casa, sin turno y somos como 20. Cuando yo llego hay como 15 adelante. Tendrá que ser, por ejemplo, con turnos. Tendrá que ser como uno va al banco ahora, que tiene que ir con turnos. Tendrá que ser con turnos. Y tendrá que haber distanciamiento. No podrá haber en la misma peluquería, dependiendo de cuán grande sea, más de 2 personas esperando. Y tendremos que apelar a esas cosas, que obviamente van a resentir la productividad, definitivamente, pero es mejor que, digamos, no hacer nada, digamos, es ir abriendo de a poquito la espita y ver, y ver. Bueno, ahí está este concepto, digamos. Podemos avanzar y en dónde retrocederemos. Si la curva se dispara, y bueno, habrá una mala noticia. Pero, Diego, si nosotros no lo hacemos ex ante, o sea, si nosotros no definimos un plan de salida coherente, consistente, claro y digamos, sencillo en la medida de lo posible, lo que puede ocurrir es que si esto, como decía, se deshilacha y la gente empieza a incumplir y la cuarentena se empieza a diluir justamente por incumplimiento, volver a poner las medidas va a ser mucho más difícil. Está clarísimo. Osvaldo. Doctor, como usted muy bien dijo, esto es un hecho inédito en la historia de la humanidad y somos contemporáneos a esto. En este sentido, la sociedad científica, ¿qué aprendió? ¿Qué está aprendiendo? ¿Y qué cree usted que está aprendiendo la humanidad? Yo creo que el aprendizaje ha sido enorme. Primero es una experiencia inédita, pero que sobre todo en algún sentido de solidaridad global. Por ejemplo, más allá de todas las cosas que se dicen sobre China, algunas ciertas y otras no tanto, por ejemplo, China puso a disposición sus plataformas bioinformáticas inmediatamente cuando secuenció el genoma viral. Pudieron hacerlo, todos los países pudieron acceder a eso. De hecho, los primeros reactivos los hizo Alemania, utilizando esa información. Hay hoy 90 emprendimientos para desarrollo de la vacuna. Es decir, hay cuestiones que, digamos, todo lo que tiene que ver con esta intercomunicación, formar parte de una red planetaria, verdaderamente ha servido. Yo creo que es una buena paradoja esto de que lo planteó Yuval Harari, digamos, hace un tiempo en una nota que sacó, esto de el dilema entre la solidaridad global por un lado y el aislamiento nacionalista por el otro. Muchos gobiernos apelaron justamente a ensimismarse, encerrarse. A mexicanearse los aviones con insumos. Bueno, por ejemplo, y la verdad es que es ese el dilema. Yo creo que ojalá salgamos de esto con una sociedad planetaria robustecida, porque, por ejemplo, ciertas cuestiones que, estas fotos satelitales donde se ven los efectos de la parálisis global, digamos, en la actividad de las ciudades, en los cambios, digamos, no sé, desde los canales de Venecia hasta estas fotos, me parece que reflejan algo que de golpe vamos a tomar conciencia de que vivimos en el mismo planeta y que el virus que apareció en China a los 2 meses está en Argentina. Yo tengo un amigo que dice, a lo mejor sobramos nosotros, ¿no? Si vuelve los delfines a Venecia. Gracias, Adolfo. No, muchas gracias a vos.